Aymara Satelital. Primer plato, Radio Cutipa. Martes 14. Sí, martes, ni te cases ni te embarques. Pegó en el palo. ¿Cómo están? La bienvenida a ustedes que nos siguen en esta guarida segura. Una guarida que siempre comienza con una imagen. Es la imagen que nos trae Víctor Hugo Romero desde Cochabamba. A ver. Va a disculpar, Su Alteza les manda a decir que no quiere pliego petitorio, quiere un plan de trabajo. Ya nomás. Claro, eso les está diciendo seguramente a los mineros, a las autoridades de la Central Obrera Boliviana, que en días pasados se manifestaron y están hablando del ya tradicional pliego petitorio. Es una tradición en la Central Obrera Boliviana, en movimientos de trabajadores y trabajadoras, y autoridades del gobierno de Rodrigo Paz dijeron, ¿qué pliego ni qué pliego? Vamos a trabajar juntos. Es una nueva lógica que no sé si va a ser bien aceptada por ejemplo, la Central Obrera Boliviana. Me parece que va por ahí la imagen de hoy. Pero bueno, yo lo que creo que hay que darle un aumento a la gente, ¿no? Y las cosas aumentan. ¿Y cuánto es el aumento para la gente? Bueno, está candidateando a la Central Obrera Boliviana, Jorge. Bueno, me parece que eso pasa en todos lados. Sí. Siempre pierde con respecto a la inflación el trabajador. Es verdad. Pero por lo menos que no pierda tanto. Y ahí también salen otros sectores de los que hoy yo formo parte, que es de los trabajadores que no recibimos un salario, que somos trabajadores independientes, que hacemos algo, informales. Independientes, informales, ¿verdad? Que dicen, y a nosotros no nos toca, si hay un incremento no nos toca, es otro punto. Y el otro punto es lo que vaya a decir el sector de la empresa privada, que también tiene su palabra acá, el gobierno que tiene su palabra acá, y un diálogo que no va a ser fácil. En todo caso, gracias a Víctor Hugo, porque con esta imagen nos trae este tema que está en agenda. ¿Y sabe qué tenemos nosotros en agenda? Antes de terminar esta introducción, doy la primicia. Está Alejandro Salazar llegando a la guarida, porque hoy vamos a dedicarle el programa a él, al azar. Si a usted no le suena Alejandro Salazar, le suena al azar, el caricaturista, el humorista gráfico, que hoy nos va a traer un conjunto de trabajos y será la ocasión de hablar de su vida también. Me siento privilegiada de tener en esta guarida pronto a Alejandro Salazar. Quiero volver sobre una cosa para darte un datito. A ver. Ayer fui al supermercado, compré leche. Me acuerdo perfecto. Es verdad, hace unos 4 años. La leche más económica valía 5 bolivianos, ¿te acordás? Muy bien. Hoy la más barata está a 9. 8.50/9. Eso es que ¿Y nadie te aumentó a ti tus ingresos? No, pero déjame que te diga esto. Eso significa el 80% de aumento. ¿Cuándo la gente recibió el 80% de aumento? Sí. ¿Y el pan? El pan. El pan subió también. El café, que yo soy ultra cafetero, subió, me acuerdo cuando estaba a 28, nunca me voy a olvidar de eso, 28 el Nescafé, que de paso le hago la propaganda a Nescafé, y ahora vale 105, 110, se aumentó 4 veces. ¿Y cuándo le aumentaron el sueldo a la gente 4 veces? Nunca. Bueno, está planteado el tema, creo que lo vamos a tratar en las
próximas sesiones de la guarida, mesa económica, una mesa de trabajadores, empresarios, gobierno, es la famosa mesa tripartita que tendría que definir esto, pero obviamente la voz más fuerte es la del gobierno. ¿Qué dirá el gobierno de Rodrigo Paz? Estamos a días del 1 de mayo, Día de las Trabajadoras y los Trabajadores. Queda pendiente este tema. Ahora sí, nos vamos a otro que tiene que ver con el fútbol, Jorge. Sí, a ver. Porque hoy empieza a jugarse los últimos 4 partidos de cuartos de final. Esos cuartos de final tenemos ¿cómo se llama? Un gráfico de quiénes se enfrentan. Hay un partido tremendo hoy a las 3 de la tarde. ¿El fixture se dice? El fixture, claro. En este caso se llama cuadro de competición, sí. ¿No? Ahí está. Ahí está. El Atlético de Madrid con el Barcelona y el Liverpool, que se juega la vida, contra el Paris Saint-Germain, que es uno de los 2 candidatos supremos que hay. Eso es hoy a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde está el Arsenal contra el Sporting de Lisboa y el Bayern, que es el partido saliente, contra el Real Madrid. El Atlético de Madrid, para decirlo hoy, ganó 3-0. Es casi imposible en la práctica que el Barça le pueda dar vuelta al partido. Pero nunca se sabe, porque además el Barcelona es un equipo que siempre hace muchos goles. Esta tarde. Y un datito. ¿A quién le vas esta tarde? Y sí, no, yo siempre fui hincha del Atlético de Madrid, no puedo ir en contra. Así que, y del Liverpool y el Paris Saint-Germain, el Liverpool me gusta, pero el otro juega mejor, el Paris Saint-Germain. Yo le voy al Paris Saint-Germain. Claro, ojalá, repita, tanto luchó durante tantos años para salir campeón de Europa que el año pasado se le dio, bueno, puede que este año haga doblete, ¿no? Pero está muy bien ese equipo. Y te doy un dato, mirá qué dato. Esta Champions ya lleva recaudados 6.000 millones de euros entre lo que ha vendido en publicidad y por televisación. Es decir, mirá la fortuna que hay para repartir. Mirá la plata. De esos 6.000, el 10%... Y tú hablando de los 4 pesos de la leche, de los 5 y 9 de la leche. Son mundos diferentes, ¿no? Somos planetas diferentes. El fútbol genera tanto, pero tanto, que bueno, y esto se ha universalizado. Hoy todas las personas que pueden, por el horario, por el trabajo que les da, van a ver ese partido de Atlético de Madrid, más allá de que no sean españoles. Y si tienen el dinero. Yo siempre digo lo mismo, si algo digo cuando tú hablas de fútbol, es que el fútbol ha dejado de ser del pueblo, porque cuando es del pueblo uno prende una tele viejita y hay un partido de fútbol. Hoy todos los derechos están vendidos a un lado, al otro, un obrero, cualquier persona no tiene acceso inmediato al fútbol, ¿no? Y debería ser un derecho humano. Un dato que te va a asombrar. ¿Sabes cuánto costaba una entrada en un partido como Brasil-Checoslovaquia en 1966, en Liverpool? Vos ibas al Mundial, te acercabas a una libra. Tengo la entrada. Tengo la entrada esa, una libra. ¿Sabes cuánto vale una entrada por precio de ¿cómo se llama? De lista. Una entrada para la final del Mundial ahora de 2026. Sí, pero estoy hablando, no estoy hablando de los que pueden ir a ver, claro, bueno, estoy hablando de la tele, del espectáculo, de encender la tele, ni siquiera de ir a la cancha. Estoy hablando del derecho de encender la tele. No, en la tele puede ver. En la tele puede verlo, porque hay derechos que están comprados. Sí, pero me refiero a que si vos tenés cable, está privatizado. De Entel, de Cotel... Hay que tener cable. Bueno, algo tenés que tener, ¿qué querés? Bueno, entonces, así, ahí estamos. No, y la otra, que hay otra. Tú tienes cable y lo dices como que tienes leche en tu casa, pero hay gente para la que y el tema de la leche ya es un tema. Yo me conduelo todos los días, o sea que yo soy humanista al 100.000%. Al margen de que tú seas bueno, lo que estoy diciendo es que hay gente que no necesariamente puede comprarse 3 bolsas de leche al día, que no tiene cable, que depende y quiere ver el fútbol. Sí. Y quiere ver el fútbol. Pues déjame que te cuente una anécdota que tú que estabas por el incremento salarial, sí, al azar. Sí, Alejandro Salazar. También se la cuento a él. Yo en el año 59-60 teníamos televisor, en Rosario teníamos televisor nosotros. Y no toda la gente, era una cosa media rara el televisor, aunque te parezca mentira, blanco y negro. Y jugaba por la Copa Libertadores, jugaba Independiente, que era el rey de copas en ese momento. Y la gente no era de Independiente, era de Rosario Central o de Newell's Old Boys. ¿Y cómo lo veía? Se pasaba por televisión. Claro. Pero pará,
a lo que voy, la gente, ¿sabes qué? Venía a la mañana, el partido claro, de la noche. Tocar la puerta. Tocaba la puerta y decía... Claro. De eso podemos entrar a ver la televisión. Don Tito, ¿podré venir esta noche a ver el partido? Claro. Y me acuerdo, se llenaba el living. Donde me estás dando la razón, Bueno, de cuando había que tener solamente una tele y no estar en... Bueno, tenemos que ir a la entrevista. Vamos Jorge, a la entrevista. Jorge, rapidito vamos a decir que Marcelo Martins arremete contra Villegas. Y este es el siguiente titular. Marcelo Martins arremete contra Villegas. Por su culpa no fuimos al Mundial. Dame una línea, por favor, de comentario. Una línea es que yo no lo hubiera dicho, eso no me gustó. Ayer alabamos mucho a Marcelo Martins porque lo queremos, por todo lo que ha hecho en el fútbol, pero esto no me gusta. Aparte yo creo que Villegas hizo lo que correspondía. Él no estaba para jugar esos 2 partidos contra Surinam e Irak. Ya está, ¿para qué hacer esto, no? Sí. Y otra cosa es que yo lo entiendo al presidente de la federación que no se quiere meter en un lío, pero dijo, no voy a hacer comentarios. No, sí tiene él tiene que defender a su director técnico. Claro, defiende a tu DT. Que además fue su éxito, claro, porque lo eligió bien, él lo eligió. No, y forman parte de lo mismo, ¿no? Alguien te ataca mañana, yo te defenderé y diré cómo, si es un colega. Creo que sí. Bueno, vámonos a la pausa. Después de la pausa tenemos un diálogo que yo he esperado mucho con Alejandro Salazar. Alazar, humorista gráfico, caricaturista. Lo he dicho y lo repito. Lo dije cuando yo trabajaba en el periódico La Razón. Lo digo hoy que no estoy en el periódico La Razón, que Alazar es lo mejor que tuvo La Razón. Aunque hoy tendré que decir fue, porque ya no está en La Razón. Será una de las preguntas que le haremos a este genio que va más allá de la caricatura. Con una imagen hace un ensayo político. Así que con el mayor de los gustos dialogaremos con él después de esta pausa. Y lo vamos a tener que definir. ¿Qué es Alazar? Pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Provi! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Provi! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Y hoy faltan nada más que 21 días para el 4 de mayo, que es el super sorteo de Banco Proden. Son 20 premios de 50.000 bolivianos. Es el super sorteo que va a repartir 1 millón de bolivianos en un solo día, en una sola tarde.
ya venimos de premios quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, pero este es el que estamos esperando desde hace prácticamente un año, porque 20 agraciados van a recibir 20.000 bolivianos así, sin hacer absolutamente nada, por tener una procuenta de Banco Proden. Y le vamos a decir a nuestro invitado que saque inmediatamente una cuenta con 100 bolivianos, saca una cuenta y ya participa de este fenomenal sorteo que se va a hacer el día 4 de mayo. Agraciados, aprendí una palabra, agraciados. Hace Claro. mucho tiempo que yo no escuchaba. Pero sí, sabías de eso. Sí, pero me la había olvidado ya. Claro, ¿quién fue el agraciado? Tal. Claro. Bueno, Claro. ahí está, ¿no? Otra que también es una expresión de antes es, ¿cuál es su gracia? ¿Cuál es tu gracia? Claro. Claudia. Bueno, le hemos sacado la primera sonrisa a nuestro invitado, Alejandro Salazar, a quien le decimos sí, que abra su paraguas porque se viene la mega Pero al tormenta y que al revés para recibir el dinero. Bueno, hoy no hablamos de dinero precisamente, hoy hablamos de arte y no necesariamente van juntos. El arte, la libertad de expresión, no siempre van de la mano con el dinero. Gracias a Alejandro Salazar por conocer esta guarida, por venir acá. Y Alejandro, voy a prestarte esta llave, que es la llave de esta guarida, te sacas una copia y luego vienes sin invitación y será la llave también del agradecimiento y la llave de mi admiración, la llave de mi corazón, de la amistad también. Gracias, Alejandro, por todo tu trabajo, ¿no? Queremos también hoy hablar de todo lo que has recorrido en tu camino, ¿no? Que no siempre ha debido ser fácil, ¿no? Es peligroso el dibujo, ¿no? Ale, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por la llave también. Ale, gracias por estar acá. Al azar. Humorista gráfico, le hemos puesto. Yo, si tengo que elegir una palabra para Alejandro, es analista. Además de caricaturista, analista, tiene muchas vetas en su trabajo. Yo diría casi columnista, ¿no? Porque cuando tiene un espacio, sí, cuando tiene un espacio fijo, sí. No, con la ¿cómo se llama? Con la caricatura ya está haciendo una columna. No, pero ¿para qué vamos a pelear otra vez? Una columna es cuando uno tiene un espacio fijo en un medio como lo tuvo Alejandro, ¿no? Y el espacio ese que está fijo no se puede pero censurar. me estoy refiriendo a su trabajo, ¿no? Así tiene el espacio o no tiene el espacio ahora, ¿no? Claro, pero cuando Alejandro, por ejemplo, estuvo en La Razón, tuvo un espacio fijo. La columna te implica eso, un espacio fijo, si no es un artículo, una caricatura. Pero bueno, más allá de lo que se define o no se define, que se define Alejandro, ¿no? ¿Cómo te defines, Alejandro? Humorista, caricaturista, ensayista. Yo soy, creo primeramente soy dibujante, ¿no? Porque no solamente he hecho ¿Verdad? caricatura, o sea, dibujo editorial gráfico que se llama, que es tener una columna en el periódico, como dice Jorge, sino que también he trabajado como ilustrador, he hecho también un poco de animación. ¿Has hecho animación? También, no lo sabía. sí. Y he trabajado también como pintor, ¿no? O sea que es, y eso digamos que es porque en Bolivia, yo creo que en todo el mundo además, ¿no? Es una manera de sobrevivir, porque si te dedicas solamente a caricaturista, te echan del periódico, entonces tiene que ser otra cosa. Y, Claro. mi vida ha sido así más o menos, ¿no? Que a veces trabajaba en un medio y bueno, se cerraba o pasaba cualquier cosa y yo tenía que seguir ganando dinero. Claro. Hemos dicho todo menos dibujante y es una palabra que engloba, ¿no, Jorge? Claro, porque además se empieza, por lo general se empieza por ahí. Yo me acuerdo que yo soy un admirador de Botero, Fernando Botero, que termina, ¿cómo se llama?, en la escultura prácticamente, pero él empieza como dibujante, él quería dibujar, después viene todo lo demás. Claro. La cintura. Y aprendió la técnica del dibujo, me parece que también te debe haber pasado igual. Claro, porque el dibujo es como la introducción al arte, digamos, ¿no? Claro. Te ayuda a entender las formas Claro. en primer lugar, y luego ya puedes entender el color y el Dalí. espacio. Entonces, dibujo, pintura, ilustración, caricatura, son como las distintas ventanas de Sí. tu casa, digamos. Sí, sí. Y al último la expresión,
O sea, el comentario que va dentro, Claro. ¿no?, de la Exacto. caricatura. Exacto. Lo que pasa es que el dibujo es un lenguaje, es como hablar, digamos, ¿no? Solamente que no es una rama que se enseña en los colegios ni en la universidad. Es un lenguaje que uno tiene que ir aprendiendo con la experiencia, con el trabajo. Claro, Claro. y que nace de la vocación. Claro. Y cuando se dice vocación, se habla de arte. Yo creo que con todas estas palabras, humorista gráfico, caricaturista, dibujante, pintor, creo que Alejandro es artista, y yo le añadiría intelectual, porque produce pensamiento, porque hace interpretación. O sea, Alejandro es una bolsa de definiciones. No, lo que pasa es que eso es una escalera. Es una escalera que empieza. El primer peldaño es el dibujo. Después vas subiendo los peldaños, ¿no? Sí, lo que hay que tener en cuenta es que uno es parecido, digamos, se puede hacer una analogía con lenguaje verbal o escrito. Uno aprende a escribir, entonces, claro, al principio solamente sabe decir palabras sueltas, luego puedes componer oraciones con palabras. Pero para que sea interesante lo que tú estás diciendo, tienes que tener algo por detrás, algo interesante que decir, algo que la gente quiere escuchar además. Y lo mismo, claro, y lo mismo pasa con el dibujo, ¿no? Uno puede tener la facilidad de haber aprendido las técnicas del dibujo, pero si no tienes algo que contar, algo interesante que decir, si no tienes un discurso que hayas construido en el transcurso del tiempo, entonces esa tu facilidad, la técnica que has aprendido, te va a servir de poco, Sí. ¿no? Porque en el fondo el lenguaje sirve para comunicar entre las personas. Seguro. Yo creo que lo que mejor representa a Al-Azhar es su trabajo. Vamos a ver parte, y bueno, quiero decir acá que su trabajo es grande también, desde las experiencias que ha tenido en el periodismo, pero también ha ilustrado algunos textos, como nos recuerda ahora mismo, ha hecho animación, hay una serie de posibilidades de conocer a Al-Azhar. Hoy vamos a hacerlo desde la caricatura, desde esa interpretación del país. Hoy vamos a conocer el trazo de Al-Azhar, pero vamos a conocer también el pensamiento de Al-Azhar, que me parece que es una joya para el país. Yo no oculté nunca mi admiración por Al-Azhar, y hemos elegido un texto que publicó la FES, la Fundación Friedrich Ebert, donde se juntó parte de su trabajo entre los años 20 y 24, me corregirá Alejandro, si ese es el tiempo, un texto que lleva este título, y le voy a mostrar enseguida la portada. Me encanta el título y la portada y la idea. Felicidades a la FES por esta iniciativa. Bolivia para principiantes, de Al-Azhar. Y ahí está un primer texto, ¿no? Esa es la Bolivia para principiantes. Vamos a la primera. Primero le pregunto a Alejandro, es entre estas fechas, ¿no? 20 y 24 que se recopilan. Sí, ha empezado más o menos a final del año 20 hasta fines del año 24. Sí. Esta me gusta, dice idénticos el título, y ahí están, son diferentes televisores. Ahí vamos charlando, si les parece. Para mí es que son los distintos televisores o los distintos canales. Ahí está el canal 2, el 5, el 11, el 4, el 36. Y si juntamos todas esas pantallas y miramos el conjunto de propuestas de estos canales, nos están planteando una misma imagen. Y me parece que es una observación muy lúcida, una crítica valiente también, porque vaya que se enojan los periodistas, o que nos enojamos porque somos periodistas. Por caricaturas como estas, los colegas se han enojado, ¿no, Ale? Sí, bueno, digamos, parte de mi trabajo es no solamente, digamos, hacer crítica al mundo político, ¿no? Sino también al mundo de la comunicación, porque están como unidos. Y siempre me ha interesado cómo es que se difunden las ideas en la sociedad moderna. Y uno, por lo menos cuando yo era joven, las maneras que se transmitiera por la televisión. Así es. ¿No? Eso ya ha cambiado, pero
creo que todavía tiene alguna influencia sobre la gente. Sí, y de hecho vuelvo a mi primera discusión con Jorge, que siempre tenemos una discusión al inicio del programa. La de hoy hizo referencia, Jorge, al derecho al fútbol, que yo digo que no está el derecho per se, ¿no? Antes sí, antes uno podía encender la tele libre, porque la tele que conocí en un inicio era la tele para todos, ¿no? Donde se esperaba que la programación comience a las 5 de la tarde. Esa primera televisión era más abierta, no sé si más democrática, pero más abierta, ¿no? Luego viene ya el cable, hay que tener cable, hay que pagar derechos, hay que pagar. ¿Quieres Netflix? Paga. ¿Quieres cable? Paga. ¿Quieres ver el partido de la Champions? Paga. Hoy hasta 10 Strongest bulo hay que pagar. Sí. ¿No? Sí. No lo teníamos y no lo pudimos ver el domingo. ¿Verdad? Además eso ya ha cambiado también con el Internet. Por ejemplo, al principio del Internet era el Internet para todos. Y había cosas que se podía conseguir muy fácil. ¿Verdad? Pero las empresas tienen una política, me parece, que es la que te enganchan primero, te dan cosas fáciles. Tú accedes a cosas muy fácilmente. Así es. Una vez que estás enganchado, eso ya no es así. Cambian su ¿no? Y tú tienes que empezar a pagar. Claro. Y ahora vienen las Algunos suscripciones. dicen, ¿no? Como la droga, la primera Más es o menos, gratis sí. y luego tienes que pagar, Sí. ¿no? Es así. Vamos a una siguiente. Ahora, Sí. no dijimos que el que estaba mirando la televisión era Evo Morales, ¿no? ¿Era Evo? No. Sí, volvamos a poner el... No. ¿No es Evo? Para mí no es Evo Morales. No No, es, no es la no, creo caricatura. que me pareció no. que era. No. Por el peinadito. No, en la mirada, en el mundo al azar, Evo Morales se distingue por el peinado, que es más claro, más marcado, y la nariz, ¿no? Ya vamos a ver a Evo Morales, que seguro La está nariz en escalera, entre ¿no? las caricaturas. Sí, en las que vamos a mostrar está Evo, está Luis Arce, incluso Rodrigo Paz. Qué buena esta caricatura, esa es la huipala. Qué habilidad, ¿no? Para reflejar la cantidad de colores que tiene la huipala en una caricatura en blanco y negro. La verdad. Porque te muestra los, ¿cómo se llama? Quiero encontrar la palabra perfecta. Bueno, las distintas gamas, ¿no? De colores que tiene la huipala, pero uno se da cuenta, mira, en un mundo en blanco y negro uno se da cuenta de que es la huipala y ahí está un indígena boliviano, pero la huipala obviamente dividida, ¿no? Yo creo que esto ha dibujado al azar en un momento ya de quiebre. Igual hay dibujos, Alejandro, que los haces en color, pero que a veces en un diario, ¿no? Se reflejan en blanco y negro, ¿no? Sí. Capaz que esto está coloreado ya, ¿no? No, este es en blanco y negro. Bueno, estoy diciendo, de pronto estuvo coloreado, pero fue publicado en blanco y negro. Lo que No pasa, digo no. Lo que pasa es que yo prefiero estar en blanco y negro porque Ya. eso me ayuda a sintetizar más la idea. O sea que tengo que esforzarme para que con pocas cosas decir la idea que tengo, ¿no? Porque claro, el color me puede ayudar, pero a mí me facilita el trabajo de sintetizar lo que quiero decir. Interesante lo que dices, es interesante. Sí. En La Razón, donde Alejandro estuvo, ¿cuánto tiempo estuviste en La Razón? Más o menos desde el 2011, puede ser, no estoy muy seguro. Desde el 11. Sí. Somos contemporáneos. Sí. 15 años. Yo entré el 10, sí, aproximadamente, sí, unos 15 años. Ahí en La Razón, Alejandro tenía las caricaturas en semana, en blanco y negro, y los domingos en la contraportada de nuestro suplemento, un suplemento que también tuvo un nacimiento por esas épocas, El Animal Político. En la contraportada estaba la caricatura a colores, en grande. Gigante, ¿no? A toda página. Claro, era toda la contraportada. Incluso me acuerdo que me llamaron de La Razón, me decían, ya se puede imprimir en las páginas de opinión, se puede imprimir a color. Me dijeron, ¿por qué no haces a color? Me han dicho. Yo les dije, no, porque prefiero hacerlo en blanco y negro. Claro. Es interesante lo que dice, me ayuda a sintetizar, me parece que es una interesante idea que yo no había tenido en mi mapa. Vamos a la siguiente, vamos a ver otra imagen. Ahí está, una momia, ¿no? Somos la alternativa que la patria necesita. ¡Qué buena! Creo que hay caricaturas que trascienden en el tiempo. No sé cuándo
dibujaste esto, Alejandro, pero creo que es perfectamente válido hoy, ¿no? Las momias que salen. ¿Te gusta, Jorge, esta caricatura? Sí, me encanta. Y además, una cosa que me gusta mucho es el titulito que va arriba, ¿no? Generalmente en una sola palabra y que complementa perfecto, ¿no? Lo que pasa es cuando hago el dibujo y tengo que mandar, tengo que ponerle un nombre para que, que reciba el... Que Alejandro manda por correo, porque esto ya lo conté, pero quienes no me escucharon, lo vuelvo a decir. Le propusimos, cuando yo estaba en La Razón, le propusimos a Alejandro que se venga a La Razón. Ven, le dije, aquí te ponemos tu mesa, tus colores, tus lápices. Yo siempre digo de broma, yo te voy a decir qué dibujar y tú le vas a poner, no, me dice, yo en mi taller, gracias. Y siempre trabajó en su taller y nos mandaba cotidianamente o cuando le tocaba sus caricaturas por correo, entonces había que poner un título al correo. Está muy linda esta. Vamos a la siguiente. Ah, esta me encanta. Ahí está, ese es Evo, Jorge. Evo y ese es Evo y ahí lo ves en paño, sin paño, nada, lo ves en bolas, como dicen los argentinos, y ahí está Luis Arce también. Los dos en bolas. Esta es una caricatura magnífica porque data del momento en el que ya eran evidentes las peleas entre Evo Morales y Luis Arce, cuando Luis Arce era presidente, y ahí mira el pueblo mirando sus miserias, sus calzones rotos. Por eso el título es Miserias. Si no tuviera el título, uno perfectamente puede leer lo que ese momento vivía el país, ¿no? Así, vimos sus miserias, ¿no? Y así terminaron también. Mira, Evo Morales en El Mundo al Azar tiene ese peinado bien marcado, y la nariz, ¿no? Y bueno, Luis Arce también. Perfecto. Luis Arce es Luis Arce, ¿no? Claro. Es interesante porque en la caricatura el personaje tiene que ser el personaje, pero no es un retrato. La caricatura exagera. No, es una exageración de ciertos rasgos. Claro. Incluso puede, en el caso de Evo Morales, se vuelve un signo. Es como una letra, ¿no? Que uno ya ve y inmediatamente reconoce la fisonomía del retratado. Está bárbaro. Exactamente. Y me encanta el pueblo de Al Azar, sus perros, sus gatos, tienen una ternura que a mí me han cautivado siempre. Vamos a la siguiente. Ah, ahí está. Esto es del tiempo para Jorge sobre todo y lo vamos a subir un poquito porque son 3 momentos. Miren, ese es el paro en Santa Cruz. Arriba, vamos arriba. Eso. Ahí está en la primera parte, la primera imagen es cuando Santa Cruz hace un paro de 24 horas con la bandera de Santa Cruz. Fue un paro, el paro más contundente de Santa Cruz, ¿no? Luego el paro de 72 horas, mira ahí con las piedras, las llantas. 34 y días. Luego al paro, sí. Y luego vamos al paro indefinido. Ahora sí lo subimos, Inés. Este paro le costó a The Strongest un campeonato. Sí. No me olvido. Y ahí está el paro indefinido, mira Jorge. Está buenísimo. Eso permite la secuencia. Y acá yo hago una pregunta más teórica, aunque la práctica siempre va más allá de la teoría, ¿no? La caricatura se supone que es en one shot, ¿no? Una sola entrega, una sola imagen. Pero Al Azar en muchos momentos, y no solo Al Azar, nos cuenta en 3 tiempos, ¿no? Un relato de 3 momentos o más, ¿no, Alejandro? Es como una secuencia, ¿no? Es como una especie de historieta o una... Antes se hacían tiras cómicas en los periódicos, que tenían varios cuadritos. Claro. Como Mafalda. Claro, los dibujantes argentinos eran maestros en eso, ¿no? Sí. ¿Hay alguno que te haya marcado, algún dibujante argentino? Muchos dibujantes argentinos, porque están Caloy, después está Quino también, ¿no? Que es Fontana Rosa. Fontana Rosa. Me acuerdo de Fontana Rosa de Boogie el Aceitoso, por ejemplo. Boogie. Sí, me gustaba mucho. Pero no solamente porque antes había una relación muy directa. Inodoro Pereira. Claro. Había una relación muy directa con la cultura argentina, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, yo cuando era joven, del rock argentino.
Claro. que me ha marcado también como... En el rock, ¿qué te ha marcado? ¿Qué 3, 4 puedes citar en el rock argentino? Me ha marcado Charly García, por ejemplo, ¿no? Sí. O Box Day, que era un grupo de rock progresivo argentino de los años ¿Sui 70. Generis te gustó? Claro. A mí sí, muchísimo. sí. Entonces, a todo eso, como boliviano y como artista, me ha marcado, ¿no? Y esa parte que dicen de las secuencias, creo que es herencia de los dibujantes ¿Y argentinos. has tenido acceso, Alejandro, a este mundo gráfico argentino? ¿Lo has consumido? ¿Cómo lo hacías? Lo que pasa es que a mi papá le gustaba mucho la historieta. Y antes era fácil conseguir historietas porque se vendían en los puestos de periódico. Llegaban las historietas de la editorial Columba. Columba. ¿Dónde? Porque habían lugares D'Artagnan, específicos. ¿verdad? Sí. El No, Tony. y revistas como Villiquen. El Tony, D'Artagnan, pero eso es la de Columba, lo que él dice son los cómics. Claro, ¿no? las historietas. Sí, pero digo, llegaba el gráfico, Villiquen, Sí, revistas pues, de Argentina en particular, ¿no? Sí, Hubo un porque lazo en ahí. el mundo revisteril la Argentina era una potencia. Era Sí, una potencia. sí. Y antes que Fontana Rosa, que Caló y que todo lo que estamos nombrando, estuvo Paturuzú, ¿no? Claro. Que sí. fue otro tipo de humor, pero que también fue Con extraordinario. Isidoro Cañones, ¿te gustó? Isidoro Cañón. Me gusta, Isidoro Cañones era el padre, ¿no? Y tenía El su tío. hijo, el tío, y tenía Isidoro su Cañones, claro. sobrino que era el Isidorito, Isidorito. ¿no? Cañones. Claro. El general Entonces- era el tío, El ¿no? coronel Cañón. El Claro. coronel Cañones e Isidoro, ahí está. Sí, Entonces- Y la- el botarate. O Y sea, la novia, acuérdense cómo se llamaba la novia, Cachorra. ¿se acuerdan? La Cachorra, sí. Y, aparte que era una cosa muy extraña, ambas muy argentinas, el indio, como él le decía, Paturuzú. claro, él había salido de padrino de Paturucito, cuando era chiquito, ¿no? Ajá. El indio representaba la fortaleza, la nobleza, el gauchaje, la riqueza del sur, de la Patagonia, y la generosidad. Y él era un porteño muy avispado. Un vividor, ¿no? Que engañaba todo Pero- el tiempo a su tío, al Claro, coronel Cañones. pero que tenía cosas muy lindas, ¿no? A la gente le gustaba. Claro. Todas las tropelías. Sí. ¿no? Era Y un cuando cínico, necesitaba ¿no? plata iba y le pedía al indio, como Claro. él decía. Sí. Ni siquiera le decía Paturuzú. ¿Entendés? Y Paturuzú lo aguantaba y lo quería y le seguía dando, ¿no? Es una Inolvidable. relación que había hecho. Dante Quinterno, que fue el autor de esto, estuvo a la altura de Walt Disney, incluso se Claro. juntaron y todo. Él no tuvo la visión empresarial que tuvo Walt Disney. O Tenemos que hacer hay un programa de Walt Disney. de repente había que nacer en Estados Unidos para tener esa Claro. perspectiva que no tuvo este tipo de creadores. Lo propio con Al-Azhar, lo hemos dicho acá en tu ausencia, Alejandro, tienes un nivel top. Tú funcionarías bárbaro en Nueva York, Bueno, en eso Europa. justamente era una de mis preguntas. ¿Alguna vez, Alejandro, te hicieron alguna propuesta del exterior? He publicado algunas cosas pequeñas como ilustrador en Francia, Ah, mira. sí. Pero claro, no es una cosa que así continua, digamos, ¿no? Porque hay que hacer un lobby, a veces uno tiene que ser lobista de uno mismo y no es lobista, Alejandro. No. Es- Lo que pasa es que para ser artista hay que ser no solamente dibujante, sino hay que ser comunicador, ser negocios. Exacto. O tenés que tener un representante. Sí. Pero hay que Y tener- Alejandro es conocido también porque es un artista muy tímido, muy hacia adentro, muy de su taller. No es el artista que se está vendiendo y que está llevando su arte un poco a todo lado, ¿no? Que sabe comerciarlo. Y aparte de la alguna manera. temática, si tu temática aborda lo internacional, bueno, la gente a veces lo ve. Pero Ah, si solamente y te no, no, dedicas no. a lo boliviano, Te diré, y enseguida vamos a ver, Al-Azhar mira el mundo, y lo vamos a ver en las siguientes caricaturas. A ver, vamos a una siguiente. ¿Qué más tenemos? Anaí e Inés. A ver. acá está Arce. Queda posesionado como vocal del Tribunal Supremo Electoral. Y miren la cara del vocal del Tribunal Supremo Electoral. Es el mismísimo Lucho Arce. Y ahí está Evo Morales, que no puede creer, ¿ah? Como un espejo. Es bárbara esta. También fue el momento en el que Luis Arce hizo turumba también en el Tribunal Supremo Electoral. Aprovecho para mencionar que
él nombró a la vocal Chuquimia y luego la desnombró, entre comillas. No existe esa palabra, pero la voy a usar. La echó. Y ya quedó claro que en la normativa electoral no puedes echar. Tú nombras a una vocal y esa vocal solo puede ser retirado o retirada de sus funciones cuando renuncia por impedimento. Hay 3 causales. La renuncia, la muerte o el impedimento. Esas son las 3. Y no aplicaba ninguna y Arce le echó y puso al vocal a... ¿Cuál es el apellido del vocal? El que ahora es presidente. El que ahora es presidente. Ávila. Ávila, y puso a Ávila el padre Ávila. un vocal Tiene cara de- tarijeño. Jorge, Tiene más cara bien de que no es confesor. caricaturista, Jorge, porque lo habría puesto de padre. No sé por qué dice que tiene... Tiene cara de beato, de confesor. Bueno, y ahí está ahora Ávila, ¿no? Ratificado por el actual presidente Rodrigo Paz. Esto nos ayuda a hacer un poquito también... El hombre más mediático del país, por el lejos, recuento. Ávila. Porque aparece en todos los medios, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Siguiente caricatura, otra genial. Qué buena es. Claro, Evo Se Morales están serruchando. serruchando y así terminaron, ¿no? En el piso. Ellos siguieron Qué buena serruchando. Es muy buena, es muy buena. ¿Y al final qué pasó? Pues nada, se fueron Se cayeron los dos. al río los dos. Tal cual como lo dice la caricatura. Como lo anticipaba la caricatura. Tal cual. Vamos a la siguiente. Esa es la Casa Grande del Pueblo, en Tronque dice. Esa es la Casa Grande del Pueblo y ahí está el TCP, famoso Tribunal Constitucional Plurinacional, que está incorporada en la Casa Grande del Pueblo. Y así dice fue. todo. Y así fue. Dice todo. Sí. A ver, Claro. vamos a la siguiente. Era manejada por el gobierno. ¿Era? ¿Era o todavía hay? Pregunto. Oh, qué buena es. Este es a colores, esta es una de las contraportadas del Animal Político, ¿no? Ahí está. Qué buena. Es Lucho Arce y su sombra. ¿Quién es la sombra, Jorge? Me gusta el titulito siempre a mí. ¿Y la sombra? Por eso. ¿Identificas? Sí, la sombra es la de Evo Morales. Es de Evo Morales, totalmente. Ahí Pero está. me encanta es inconfundible la cara de Arce. Esa cara gordita. Sí. Y me gusta también la dimensión, porque no está grande. Si te fijas, el campo alrededor es mucho más grande, te da una dimensión más achatada de los personajes, ¿no? Yo interpreto que los ves en su verdadera dimensión, ¿no? Vamos a la siguiente, a ver. Qué buena. A ver, Jorge, ¿cómo interpretas esta? Antes, ahora. Bueno. Y acá... claro, que es laberíntico, ¿no? Sí, así es. Lo de la asamblea. Esto es la asamblea. Claro. ¿Estamos bien, Alejandro? Sí. Alejandro, tú dinos, si nos equivocamos. Obviamente, en el caso de los textos también, pero sobre todo la imagen, uno Están puede como atrapados los asambleístas. interpretar lo que quiera, ¿no? Pero Alejandro, tú nos dirás si estamos realmente equivocados o va por ahí. Lo que pasa es que antes, la percepción que yo tenía es que cuando uno veía el Congreso estaba muy claro, ¿no? Que había una bancada oficialista que era muy grande, muy poderosa, digamos, y se notaba cuál era la oposición, ¿no? Pero en las últimas elecciones eso ya ha variado, ¿no? Porque hay un montón de partidos Sí, que como no lo se vimos en entiende. la última votación. Claro, Sí. Entonces son todos compartimientos estancos. sí. Creo Entonces, que hoy está pasando esto, sí, ¿no, Alejandro? sí, sí. Actualmente está así la asamblea. A ver, vamos a una siguiente. Claro, antes era muy unificada, ¿no? Sí, miren esta. Otro ejemplo, esta por supuesto que es la bandera de Estados Unidos, no necesitamos color, esta es una caricatura en blanco y negro, y este es un seminario, taller, democracia y derechos humanos en Bolivia. Y ahí está Comunidad Ciudadana, Unidad Nacional, ahí están. Creemos. El último no lo veo. ¿Cuál será ese último? No lo distingo. No se distingue, creo que lo puso así al azar sin que se distinga.
y obviamente los candidatos, ¿no? Un poco es ¿no? Bolivia siempre ha sido campo de influencia de las potencias, sobre todo de una potencia en este caso. Sí. Estados Y Unidos. sí siempre está presente en la política interna del país. Sí. Ha estado presente Acá más que en Estados otros Unidos. países, me parece. Claro. En Ha Bolivia. estado presente Estados Unidos, no solamente en el país, sino en las caricaturas de Al-Azhar. ¿Cómo ves Estados Unidos, Alejandro? Bueno, o sea, tenemos una relación muy larga con Estados Unidos, ¿no? Mm, Entonces, cuando hemos empezado esa relación éramos un país pobre. Seguimos teniendo esa relación y seguimos siendo un país pobre. Entonces, esa relación no nos ha ayudado mucho. Yo lo veo así. ahí está. Claro y corto. Claro, Vamos a la el tema es siguiente. qué hace Bolivia por sí mismo también, ¿no? Porque Claro. siempre dice, nos trampean con los contratos, nos sacan esto, nos sacan el otro, nos vienen a robar, bueno. ¿Y entonces? No, pero Jorge, voy a volver a disentir. Alejandro, vas a volver a ver otra. No, es que, Jorge, cuando tienes un país como Estados Unidos, es una diferencia y un contraste de economías, de territorios, de capacidad en sus ejércitos. ¿Tú crees que Cuba se puede dar tete a tete con Estados Unidos? No. O un país como Pero entonces, Costa ¿por qué Rica? pasa No, solo con Bolivia? no pasa solo con Bolivia. Más. Pregunta en Irán, pregunta en Cuba, pregunta en No, Perú, justamente pregunta en Irán puede ir a preguntar porque justamente tiene que ir a hacerle la guerra a Estados Unidos para meterse en Irán. Y sí. Si no, no se mete. No, yo no creo que sea solamente con Bolivia. Pero no es que sea únicamente con Bolivia es más. No lo sé. Lo que pienso es que hay un factor que él tiene razón, ¿no? Que son las élites que manejan la política boliviana. Tal cual. O sea, hay gente que le interesa tener el poder y coordinar, digamos, con poderes extranjeros para mantener su poder, ¿no? Y los trabajadores y el pueblo no están tomados en cuenta en esta ecuación. A merced. Pero si vos de tenés esos miedo de que te vengan a robar el litio, ¿quién es el que lo puede entregar? ¿Uno de afuera o el de adentro? El que lo va a entregar es el de adentro. El de adentro y dentro de eso, quienes están gobernando, ¿no? Exacto. Porque ¿quién va a firmar contratos de ese tipo? Los que gobiernan únicamente. Pero me refiero a que el temor es a tus propios compatriotas que pueden hacer la entrega. A eso voy. Es verdad, en eso tienes razón. Miren, esta es otra, a colores también, es otra contraportada grande del Animal Político, antes y Transición. después, claro, miren, ahí con la grieta famosa, divididos en dos bloques, ¿no? Y ahora, me parece que esta imagen, esta caricatura tiene mucho que ver con el presente, ¿no? Me parece También, que sí. lo que era la polarización en el país, y lo vamos a decir claro, el mundo más y el mundo anti más, hoy está así, ¿no? Me parece que lo que hemos visto en la Asamblea es un espejo también de un poco cómo anda el país. Un poco es también el reflejo de la papeleta de elecciones, ¿no? Hay miles de campos en los que tienes que escoger. Totalmente. La última, ¿cuántos? Solamente en La Paz, ¿cuántos candidatos había? 17. 17 candidatos. Y nos solo. escandalizamos. Y el domingo en Perú hubo 35 candidatos a presidente. Así es. Puede que haya un fenómeno regional en todo esto, ¿no? Muy interesante. Bueno, vamos a la siguiente. Fuerza, negrito. Fuerza, negrito. Esta caricatura titula Festejo. Y le dio palo, Al-Azhar le dio palo más de una vez al alcalde Iván Arias. Ahí está el festejo, esa es la ollada con su illimani ahí. Me encanta porque es una ternura ese illimani, ¿no? Que es como un cartoncito que se sostiene la gente y la ollada, ¿no? Un cartón, un ilimani de utilería. Claro. ¿No? Y Sostenida la con dos celebración, palitos. la botellota ahí, ¿no? La Fuerza, botellota. negrito. Muy linda. No, pero yo vi una tuya, que no sé, no me acuerdo si era una carretera o yo qué sé, y en los costados decían los carteles que decían Fuerza, negrito. Era genial esa, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, era cuando habían
las inundaciones y estaban los ríos. En Todo la que se ciudad de llevaba La Paz. todo, el río se llevaba todo, pero los carteles Los estaban. carteles estaban. Ahora, acá fuiste duro, ¿eh? Con el negrito, ¿eh? Le pegaste. Bueno, él también le pegaba duro, como dicen aquí, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque le gusta la fiesta, le gusta festejar, ¿no? ¿Verdad? Eso no es un- ¿Verdad? Él pegaba duro. Vamos a la siguiente, a ver. Ahí Acá está. Eso, hablando de la lluvia, ahí teníamos la etapa de lluvias en La Paz y paraguas titula. Y ese paraguas totalmente roto, ahí se le entró Todo todo el agujereado. agua. Y ahí está el negro Arias. Pero sonriendo, bonachón, ¿no? Hay una caricatura que me gusta del alcalde, que es cuando hizo no sé si está aquí, no, pero cuando hizo la ciclovía. Ah, sí, está acá, la seleccioné, la vamos a ver, es muy buena. Me encanta cómo Alejandro se ríe de lo que hace. Se acuerda y se ríe. La vamos a ver enseguida. Vamos a la siguiente, a ver. Muy bien, esta es la de la industrialización, ¿se acuerdan? Ahí dice la industrialización del salar, el litio, Qué bla, genial. bla, No, bla. pero me gusta el paquete de la sal, Claro. sal de mesa, hecho en Bolivia con una llamita. Está genial eso. Está muy buena. Ojo, acá ya se habrán dado cuenta que al azar pega a Evo, pega a Lucho, pega al alcalde, pega a Santa Cruz, pega a La Paz, pega a izquierda y a derecha, ¿no? Hoy le tocó en esta caricatura a todos esos discursos de la industrialización y que, bueno, así estamos. Vamos a la siguiente. Ah, esta me encanta. Esta es una cárcel, obviamente, pero que tiene distintos lugares. ¿Ah? Ahí bravísimo. están los reos comunes, con la ventanita normal, los delitos financieros, miren, es como en un Genial, banco, ¿no? La diferencia. Pero mirá los pederastas. Los pederastas en forma de cruz, porque hubo un momento en el que, bueno, hay muchos momentos, pero en particular al azar dedicó varias caricaturas a todos los abusos de niñas y niños por parte de sacerdotes en Bolivia y en el mundo, ¿no? Y la última es para los golpistas, Qué miren. bárbaro. Muy buena, muy Qué buena. gran idea. Me gusta lo de afuera, hay unas botellas, unos papeles. Sí, siempre ahí, ¿no? Los papeles. Ahora, y el juego con la titulito de sombra. esto, hasta arriba el titulito, lo perdimos. Pero bueno, está claro el concepto, ¿no? No necesita más título. Vamos a la siguiente. Ah, esta es buena también. Ella es la culpable de las masacres. Y ahí está la muerte con su carita hasta sonriente, claro. ¿Y quiénes la acusan? Los militares, ¿no? Esto fue obviamente en referencia a la masacre del 2019, pero que perfectamente pudo haber sido la masacre del 2003. Y de hecho tiene alguna caricatura al azar donde le dicen, no, nosotros no somos los del 19, somos los del 2003, ¿no? Reivindica al azar con crudeza y a la vez con ternura las y los bolivianos que han perdido la vida. Eso creo que está muy presente en ti. Lo que pasa es que no solamente es una cuestión del presente y del pasado inmediato, digamos, ¿no? Sino que las masacres de trabajadores y sobre todo porque la pobreza se puede identificar con las naciones indígenas. Entonces, las masacres en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, se mantienen, es como una constante en Bolivia, ¿no? Por no hablar de los inicios de nuestra misma historia, ¿no? Claro, entonces es una cosa que a mí me impacta, ¿no? ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo Siga pasando. siga pasando? ¿no? Yo lo había hecho notar en la redacción, en La Razón, cuando se dan estos acontecimientos. Uno ve la lista de los fallecidos y de los heridos y siempre es Mamani, Quispe, Condori, siempre son los apellidos indígenas. Y yo comentaba en la redacción y les decía, el mundo indígena siempre pone los muertos.
¿Coincides conmigo, Alejandro? Claro, es una constante que puedo ver, digamos, ¿no? Que leyendo historia, además he conocido eso, ¿no? En mis épocas de estudiante, digamos, había golpes de Estado más o menos constantemente. ¿Dónde estudiabas, Alejandro? Yo estudié en la Universidad de San Andrés, entonces decían, hoy día no hay clases porque hay golpe. Entonces venían los aviones y empezaban a ametrallar, venían las tanquetas, y siempre había muertos y la gente que moría, la gente popular, los indígenas, las mujeres, los niños. Esa era una constante que creo que me ha marcado y ha marcado a toda la gente que es consciente de lo que es la historia de este país. A mí también me ha marcado. Porque es la gente que se levanta, ¿no? Claro. Y en un país racista es la gente a la que le disparan también. Claro. Vamos a la siguiente. Esta es muy buena también. Ahí está este hombre de élite, puede ser un empresario, un político, ¿no? Que le dan bola a los medios. ¿Y dónde ponen el micrófono? En el bolsillo. En el bolsillo. Tiene toda la atención de los medios. Están casi complacientes, interpreto yo. Y él muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilo. Excelente caricatura, me gusta mucho. Me gusta el fondo, ¿no? Todo como si fuera un adoquinado, muy lindo. Sí. Y la En lugar de ponerlo liso, y la eso expresión, realza el dibujo. Sí, y la expresión del personaje, ¿no? Contento, sin temor, ¿no? Los medios no van a atacar. Porque eso significa que los medios están comprados. ¿Es así, Alejandro? O que se van a lo económico, o que tienen más cuidado con lo económico, no necesariamente. Lo que pasa es que lo que yo veo es que los medios, y bueno, yo he trabajado en periódicos, ¿no? Los periódicos son parte de un entramado. O sea, generalmente son parte de un grupo de empresas. Entonces, los dueños de los periódicos, además de ser dueños de un periódico, son dueños de empresas, de bancos, son accionistas de otras industrias. ¿Verdad? Entonces, los medios, puede ser que no sean inversiones que ganen dinero, No. pero están apoyando a las empresas de las cuales forman En general, hay empresarios que tienen sus empresas y ahí tienen su periódico, ¿no? Claro, en que caso apoyan de sus necesidad. empresas, claro. Sí. ¿no? No, hubo un momento en la vida que los grandes magnates, los millonarios, se dieron cuenta que con tener la plata no alcanzaba, tenían que tener los medios. Claro. Por eso, fíjate, la familia Agnelli, que es la dueña de la Fiat, del Alfa Romeo, de la Juventus, de 100 empresas, pero también es dueña del Financial Times, del Corriere della Sera, de los medios que controlan Italia, ¿no? Sí, vamos a ir, tenemos varias caricaturas, estoy viendo que se nos está agotando el tiempo, así que vamos a ir a la siguiente pregunta, dice, ¿no estaría mejor tender puentes? Tú sigue cavando, me encanta, creo que este es el retrato de ayer, de hoy y con mucha probabilidad el retrato de mañana, ¿no? La posibilidad de que esto se repita mañana es grande. Me encantó. Muy posible. Me encantó. Todas Vamos las a la cosas que siguiente. venimos hablando de la política de toda la vida que Sí. ha pasado, vuelve a pasar. Exactamente. Eso como no un ciclo, cambia, no mejora. Sí, son Sí. cíclicas. A ver, vamos a la siguiente. Hablando de lo que no cambia, ahí está la gasolina. Mira, dan vueltas y vueltas. Este es el ciclo. Justo hablaba Ale del ciclo. Me encantó. Ahí dan vueltas y vueltas cargando gasolina. Me parece que es de hoy. Esta caricatura perfectamente sirve para hoy. ¿Qué ¿Y vos dices, decís que es del 2020? Esto no me acuerdo exactamente, pero es cuando faltaba la gasolina, ¿no? Con Arce, sí. Con Arce. Bueno, Y- ahora llegó Rodrigo Paz y podemos dibujar lo mismo. Quizás se puede aumentar ahí un taller de reparación. Claro. Ah, sí, O sea, que totalmente. Salen con la gasolina en un taller y vuelven a la gasolina. Exactamente. Claro. Si estuviese en un periódico, al azar nos sorprendería hoy con una caricatura así. Vamos a la siguiente. Ah, ahí está. Los Beatles. Entrevistas, candidatos a elecciones 2025. Claro, ese es Milei, son las distintas versiones. Entre Milei y Trump, Ahí que han está. quedado como, me parece, como paradigma para muchos candidatos, por lo menos en América Latina, ¿no? Ahí está, los postulantes El a del medio candidatos. tiene ese peinado trampiano que es espectacular.
El segundo es más Milei, ¿no? El Pero segundo bueno, sí. ahí se van. Alejandro hace las variantes, me encanta. Vamos a la siguiente. Aspirantes. Esta está muy buena también. Esta es la cubierta, miren, ahí está otra vez El este que está actor. mejor abrigado, ¿quién es? El de élite, el que tiene El el dólar. sombrero, claro. Está bien abrigadito con su, Y el con que su tiene cubierta de dólar. Claro, y el que tiene un boliviano está todo así. Pero además es una familia, mira, no le tapa ni los pies. Claro. Y ahí está seguramente mamá, Es genial este papá, los hijitos, me encanta con el boliviano, ¿no? Muy Aparte buena. la camita, mirá la camita. Sí. No, es muy buena, es muy buena. Una Vamos a la camita de siguiente. barrotes. Sí. Esta es una crítica también a Santa Cruz, ¿no? Y al país. Este es el modelo de desarrollo cruceño, pero podríamos hablar de otros, no solamente Toda cruceños. pero utilería, ahí está. Ahí está. con los palitos detrás, ¿no? Sí, muy Hasta bueno. las vaquitas son de utilería. Muy bueno. Otra vez ahí puede ser un empresario, alguien con dinero, ¿no? El sombrero bien vestido, la corbata, pero vendiendo en su catu, ¿no? Vendiendo los billetes y ahí está, mira, el pueblo está mirando qué va a comprar. Con esto nos vamos a ir a la pausa y mira, la gente está, el chiquito que le señala a su mamá, ¿Y me este? encanta, y comprame este, le debe decir, compremos este, ¿no? Además, ¿sabes lo que me encanta? La mujer con la guagua detrás, ¿no? Sí. Eso es genial, Sí. no falta nunca en los... El trabajador, mira, el trabajador por la gorra, no se acerca a la expresión propiamente, pero podemos perfectamente adivinar el sentir, por ejemplo, de la mujer que está con el sombrero, ¿no? Que seguramente es una mujer de pollera, pero y uno adivina, ¿no? Y el nene, el chiquito que le está señalando y dice, compremos esta. Es buenísimo. Genial, genial. Yo tengo varias preguntas para el azar. Vamos a la Vamos pausa. a la pausa así y continuamos. se Bueno, las hacemos. vamos. Alivio efectivo. Todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proven. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proven. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proven, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proven, Banco Proven. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Volvemos, segunda parte, queremos aprovechar el tiempo y vamos a dejar que hable Alejandro Salazar, porque nosotros hablamos mucho, pero es que a mí me emocionan las caricaturas de Al-Azhar. En este segundo bloque les vamos a presentar caricaturas que Alejandro escogió. La anterior son mi responsabilidad, yo las he elegido. Ah, no, Pero faltaban, antes- del anterior faltaban algunas, porque hay un par de comentarios que yo sí quisiera hacer. Pero vamos a La de los carteles. La de los de carteles los Fuerza carteles. Negrito. No, hay una de Luis Arce, a ver si la podemos encontrar, porque no pasaron todas las caricaturas. No sé si quedan o las podemos pasar, le pregunto. La pasamos a más Inés. rápido, pero todas, porque son hermosas. No, porque hay una que yo quiero comentar, que es Luis Arce con una garrafa. ¿La tenemos, Inés? O si nos puedes ayudar a pasar las caricaturas que no pasamos en el anterior bloque. A ver si nos ayudan, porque hay caricaturas emblemáticas, ¿no? Te vas a fijar, Inés, que está ahí en el control de las caricaturas, hay una de Luis Arce con una garrafa. No sé si nos queda un saldito de las que no hemos publicado. Uy, se me salió mi periodista
de medio impreso, caray. Vamos a ver qué nos Yo le quiero muestra. preguntar, ¿de quién aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿Tuviste algún maestro para el trazo? Porque el trazo es hermoso. ¿O es todo naturaleza propia? No, o sea, es como aprender a leer, a aprender a escribir, mejor dicho. Tú para aprender a escribir tienes que leer muchos libros de diferentes autores. Igual para aprender a dibujar, para tener tu trazo propio. Ver mucho. Tienes que ver muchos dibujantes, no solamente dibujantes de caricatura o dibujantes de ilustración, sino también maestros antiguos, maestros prehispánicos, también el dibujo prehispánico también tiene mucho de línea. Mira. Todo eso ha influido, creo, en Sí. mi manera de dibujar. Imagino que... Y luego adquieres tu propia caligrafía, ¿no? Ya tienes Claro. tu letra. Claro. Y vos es que en el comentario futbolístico, ahora se usa mucho que haya, ¿cómo se llama? Datos, ¿no? Ujú. Cuántos pases, cuántos Sí. quites, cuántos todo, ¿no? Cuántos minutos. Pero yo siempre digo que la reina del análisis es la observación. Y calculo que para este caso tuyo, la observación es todo, ¿no? Claro. Ujú. Ver detalles que te llevan a hacer una gran caricatura, ¿no? Claro, en realidad son como dos partes del trabajo, ¿no? Uno es entender lo que está pasando y para eso necesitas ver la realidad. Y el otro paso es, digamos, traer lo que tienes en la cabeza mediante tu trazo, tu técnica de dibujo, ¿no? Aquí, sí, le voy a pasar a Inés porque tengo yo una selección de algunas caricaturas que no pasaron, que me gustaría que compartamos con las amigas y los amigos. ¿Y ahora dónde estás trabajando? Porque, Ahora se las paso a Inés. no estás en La Razón, que es donde te veíamos todos los días. ¿Y dónde te podemos ver? No pueden verme porque estoy trabajando en mi casa. Estoy sin trabajo, es como, soy un trabajador, entonces soy un desempleado más. Pero claro, sigo trabajando en mi casa, pero no tengo un lugar donde publicar mis... ¿Y no tenés una página web? No tengo. Qué pena, ¿no? Sería bueno que Al-Azhar tenga su mundo Al-Azhar. Disculpen, los interrumpí porque le acabo de mandar ahora sí a Inés una última serie de dibujos que yo había rescatado para luego pasar a las que Alejandro rescató. Oh. Esta que sigue es una caricatura que a mí me gustó mucho y gustó mucho en el gobierno de Arce también, no crean que no. Esto es cuando comenzó a escasear seriamente el gas y ahí tenemos al entonces presidente Luis Arce con su velita, ¿no? Tratando de sacar lo que quedaba del gas. Esta caricatura me pareció fantástica y al que no le pareció fantástica fue al entonces presidente de YPFB, Dorgaten, que, hoy ya lo puedo decir, instruyó quitar la poca publicidad que tenía La Razón ese mismo día. El señor prófugo Dorgaten. El señor Dorgaten, entonces presidente de YPFB, por esta caricatura suspendieron la poca publicidad para los colegas que andaban diciendo que nosotros recibíamos en La Razón mucha publicidad. Bueno, ya no hay nosotros, yo estoy fuera, pero quiero decirlo, Alejandro, para que sepas el poder de una imagen, el poder de una caricatura. Ahora explíquenme esto, ¿por qué se pone la velita en el fondo de la garrafa? Bueno, esa es una manera en la que las clases populares tienen a maximizar el uso del gas de la garrafa, ¿no? ¿Queda algo abajo? Porque queda algo abajo, como es una cosa que se asienta, porque es líquido, ¿no? Claro. Sí, Entonces, cuando se calienta, sube y puede todavía... ahí Y está. extraes hasta Y la esto, última. yo Sí. no sé si lo comenté con Al-Azhar, En su porque oportunidad. en su momento, ¿no? Porque claro, yo estaba al mando de La Razón y le llegaron hasta el dueño con la caricatura. Pero bueno, quiero mostrar un par más que les mandé, Inés y Anaí, ahí está. Esa es una caricatura donde se inscriben los candidatos individuales y los candidatos, si me ayudan a leer, no alcanzo. Alianzas, dice. Con las alianzas, exacto, exacto. Y miren las alianzas.
un elefante sobre un perro, un burro con un pato, es decir, lo que hoy vemos, lo que hoy vemos en los famosos no hay partidos políticos, hay siglas. No existe, exactamente, y por eso la estaba reclamando, porque esto perfectamente pudiste haber dibujado hoy en la mañana, Sí. Alejandro, ¿no? Vamos a la siguiente. Esto fue cuando había el debate, ¿te acuerdas, Alejandro? De los mestizos. Ah, sí. A ver, ¿Debate? ayuda. Cuando iba a haber el censo y se discutía mucho sobre la categoría mestizo, ¿te acuerdas? Había Ale? algunos decían que había que poner una pregunta, ¿no? Diciendo si mestizo era una... Porque había preguntas que si uno se definía como pueblo originario. Y algunos decían que había que además poner, si es que se ponía otro originario, también tenía que ponerse mestizo, porque es también una categoría. Y claro, había una discusión sobre eso, ¿no? Y yo decía que, bueno, hay muchos tipos de mezclas en este país. Entonces hay mezclas que, bueno, son a rayas, son a cuadrículas, no sé. Las distintas categorías de mestizos. Qué bueno. Ahí podías elegir, una maravilla. Vamos a la siguiente. Este es con Camacho, el 2019 y el 2023. El 2019 dice, mi papá cerró con policías y militares, que lo dijo. Y luego está Camacho preso en Chonchocoro y dice, mi papá no pudo cerrar con policías y militares. Muy bueno. Es muy buena, es muy buena. Vamos a la siguiente. Esta es una bóveda, ¿no? Sí. Y dice, el oro está en un lugar más seguro. Estos son los baños. Es genial. De este me acuerdo. De Excelente. este me acuerdo perfecto. En La Razón estuve. Y sí, en la contraportada es una caricatura grande, a color. ¿Hay alguna más o terminamos acá? Ahí está, Jorge, que decías, que preguntaba si Al-Azhar no miraba el mundo. Claro que mira el mundo. Hizo varias caricaturas. Hizo sobre Estados Unidos, Venezuela. Hoy le dedica esta imagen a Estados Unidos. Ahí está Trump. ¿Qué evoca? A ver. ¿Te recuerda alguna película, Jorge? No, me recuerda la foto famosa de la guerra de Vietnam, de Corea. No, es el mono gigante, ¿cómo se King llama? Kong. King Kong. ¿Qué mono gigante? El King Kong. ¿Qué era? Gorila, ¿no? El gorila, Claro. El gorila, King Kong gigante. Vamos a la siguiente porque se nos está agotando el tiempo. Ahora nos va a contar Alejandro las que él ha seleccionado. A ver, Alejandro, tú las presentas. ¿Las podemos ir poniendo? Inés y Anaí, vamos con las siguientes. Yo reitero que todas las que acabamos de ver han sido tomadas de un texto, ¿no? Bolivia para principiantes. Alejandro, ¿nos cuentas tú ahora por qué? Bueno, he hecho una selección de dibujos que son, digamos, de los 2 últimos meses en los que trabajo en La Razón. Sí, son, digamos, las más recientes. Y en esta época se ha encarecido la vida terriblemente. O sea, Claro. el salario, como decían, no alcanza. O sea, Claro. hay una inflación. Sí. Y ahí todos los cortes están volando. Claro. Todo, sí. Pata, panza, falda. Excelente. Lomo. Vamos a la siguiente. ¿Esa, Ale? Es lo mismo, ¿no? Hay gente que puede acceder a, digamos, la canasta familiar. La canasta familiar, Claro. que es inaccesible. No Pueden- llegás. Algunos pueden acceder en ascensor, ahí abajo con su Con su Con su carrito. carrito. Y otro Sí. con su escalerita que no llega. que no llega, sí, entonces. Excelente. Vamos a ver otra. Esa, Ale. Esta es una innovación, porque es Rodrigo Paz en su Sí. versión presidente. Sí, sí. Es cuando promulgó el famoso decreto de ¿no? Sí, el 5503. Y dice, abrogo el decreto 5503. Pero claro, no ha cambiado nada porque sigue metiendo la mano a los bolsillos de los trabajadores, ¿no? Al bolsillo del pueblo. Además, aquí quería comentar que Sí. estábamos hablando de Isidorito, Ujú. y haciendo el dibujo de Rodrigo Paz, tiene un cierto parecido con A Isidoro. Isidorito. Sí, Por el peinado. Sí, Interesante. su cabeza es grande. Claro, interesante. Un poco las cejas, si no me Sí. equivoco. Vamos a la siguiente. A ver, nos quedan 3 minutos, Claro. así que vamos a ir a la Reparó en siguiente. las cejas. Sí. Ale, Esto es Las redes sociales. Las redes sociales, ¿no? Que son una cloaca.
Eso es. ¿no? Es O sea, la sí. verdadera cloaca de repente, ¿no? Vamos a la siguiente. Palestina, Bolivia. A ver, Sí. Ale. Esto es porque se hayan reanudado las relaciones entre Bolivia y Israel, ¿no? Claro. Entonces, porque dicen que vienen muchos turistas israelíes. Entonces, Israel tiene una ocupación, que es la de la izquierda. Y cuando vienen a Bolivia tienen una ocupación diferente, pero es parecida, tienen los mismos marcadores ahí en la pared. Excelente, excelente. Sí, se ha puesto en debate mucho el tipo de turismo que llega. Vamos a la siguiente. Pinocho, normalmente somos los periodistas, ¿ah? No hay la plata para la jubilación, se lo han gastado. Y al lado Después, dice, había habido. Sí, o sea, tienen que rectificar, ¿no? Entonces, Claro. bueno, tienen que meterse la nariz de Pinocho. Por suerte el retracte. Bien, excelente. Vamos a la siguiente. ¿Qué es esa, Ale? Este es Trump, ¿no? Que es una especie de... Con su jopo. Con su jopo, que es una especie de pueblo... El mundo es un pueblo del lejano oeste, ¿no? Claro, él es un cowboy. Es Sí. un cowboy, sí. Siguiente. Asesinan Esto es- a 2 comunarios en Colcapirúa. Colcapirgua. Suerte que no se asesinaron ni perritos ni gatitos. Es un poco una crítica a las nuevas generaciones, ¿no? Así Que es. tienen, digamos, un pensamiento diferente sobre la vida humana. Totalmente. La siguiente. El bolsillo chorreándose, la economía crece, dice. Claro, la parábola es completamente diferente. ¿no? Claro, el bolsillo está... Va bárbaro para los Chorreándose, negocios, para los totalmente. que hacen negocios, y va Sí. mal para el trabajador. ¿Una siguiente? ¿Hay alguna más? Ah, miren, ahí están todos los tíos Sam y le atraviesan la nariz a Trump, ¿no? Chile, Bosnia, Irak, Venezuela, Cuba, Groenlandia, Palestina, excelente. ¿Hay alguna más? ¿Cuántas más nos quedan? Las podemos revisar rápido. Sí, Hay más, pero no tenemos... descubiertas miles de huellas de dinosaurios. Pero ¿se sabe a dónde van? No se sabe de dónde Al vienen. Palacio Quemado. A ver, unita más y nos vamos a despedir con una última pregunta. ¿Qué dice ahí, Ale? Vicepresidencia, y en el otro lado dice Ministerio de la Presidencia. Bárbaro. Bueno, ya estábamos en el gobierno de Rodrigo Paz. Tenemos más trabajo. Al-Azhar tiene mucha tinta, mucha tinta. La última, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás en la razón, Alejandro? Porque soy un trabajador más, entonces dependo de un jefe, digamos, ¿no? Y ellos han decidido que ya no entren, digamos, en el nuevo esquema que ellos tienen para el periódico. La línea editorial me ha cambiado mucho. Y yo ya no tengo una función en esa línea comunicativa, me parece. No más preguntas, ¿no? No más Vámonos, preguntas. no más. Gracias, Alejandro. Acá eres bienvenido siempre. Nos quedó mucho, mucho para mostrar. Podríamos volver cuando tengas tiempo, Alejandro. Volvemos con las caricaturas y con el análisis que lo hemos hecho acá también. Gracias por su atención. Ha sido un programa especial con un grande, un boliviano que ha aportado muchísimo y tiene mucho para aportar. El genio de Al-Azhar. La Paz, Gota Uma, Alto Tejar, Buenos Aires, centro de La Paz, Achachicala, Pachumani.